vamos a enfocar específicamente en lo que concierne a la historia de la doctrina de la salvación. Y aquí están nuestros temas que les quiero presentar. En estos 45 minutos vamos a desarrollar 3 temas. El primero de ellos es la controversia pelagiana. La controversia pelagiana. Así que hay un monergismo humanista versus un monergismo divino. Y más adelante entonces vamos a explicar lo que significa esto de monergismo humanista y monergismo divino. En segundo lugar, nuestro segundo tema a tratar es la controversia semipelagiana. Y aquí podemos ver entonces diferencias teológicas también. Encontramos entonces un sinergismo iniciado por el hombre versus un monergismo divino. Igualmente vamos a explicar qué significa eso. Y en tercer lugar vamos a estar estudiando un poco la controversia arminiana. Y aquí encontramos un sinergismo iniciado por Dios versus un monergismo divino. Así que esos van a ser nuestros 3 temas base en la clase de historia de la doctrina de la salvación en este momento. Y vamos a ir ahondando en cada uno de ellos y vamos a ir explicando cada uno de sus términos y vamos a ir dando algunas aplicaciones también. ¿Quiénes son los protagonistas de nuestra primera controversia? La controversia pelagiana. ¿Quiénes son nuestros protagonistas? Uno de ellos es un teólogo muy conocido y muy respetado por la iglesia protestante y más que nada por la iglesia reformada. Es el teólogo Agustín de Hipona. Agustín de Hipona nace en el año 354 en Tagaste, esto queda al norte de África, y fue una persona que desde muy joven fue muy curioso, ¿no? Le gustaba hacer ese tipo de preguntas relacionadas con la vida, relacionadas con Dios, con el mal, con el bien, y simpatizó en diferentes grupos religiosos durante estos años. Uno de esos grupos fue el maniqueísmo, cuyo mayor representante fue su profeta, Mani. Y este grupo atrajo al teólogo Agustín de Hipona porque de alguna manera él creía que podía suplir sus necesidades espirituales o teológicas hasta este momento. Pero con el tiempo se dio cuenta que no era la doctrina más cercana o que respondiera a todas sus preguntas, entonces abandona el maniqueísmo y empieza a simpatizar con la filosofía de Platón. Así que allí este hombre Agustín empieza a crecer en conocimientos filosóficos, es muy respetado en filosofía por eso, pero aún así la filosofía de Platón, de igual manera que el maniqueísmo, no suple esa necesidad espiritual de Agustín. Es decir, hacía falta algo más. Hay algo más que está buscando Agustín, pero no lo encuentra en el maniqueísmo, no lo encuentra en la filosofía de Platón. Entonces es cuando precisamente nuestro Señor le llama eficazmente y Agustín de Hipona entonces viene a ser un cristiano, una persona regenerada por Dios y viene a ser un teólogo muy respetado. Cuenta él que en su etapa de conversión, uno de los textos de las Escrituras que de alguna manera tocó su corazón, quebrantó su corazón, fue Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 13. Y fue un versículo que en su etapa de conversión Agustín se acercó a él, el Señor se lo mostró a él, y dice así: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias. Ahora, podremos pensar en este momento por qué fue un versículo que toca la vida de Agustín. Bueno, porque su vida no era la vida más piadosa. O sea, la vida de Agustín era una vida que estaba o que giraba en torno a los vicios y a los deseos de la carne. Por eso en una de sus oraciones, cuando ora a Dios en su etapa del maniqueísmo, él le dice: Dios mío, dame castidad, te lo pido, pero no ahora. Así que de alguna manera él estaba convencido de que tenía que cambiar su manera de vivir, pero no estaba dispuesto a hacerlo en ese momento. Aún los deseos de la carne dominaban su vida, pero poco a poco el Señor fue haciendo una obra en él.
Dentro de su trayectoria como teólogo, él empezó a escribir un libro que empezó a escribirlo en Roma y lo terminó de escribir en Hipona, donde finalmente sería llamado al ministerio y sería establecido en una iglesia como obispo, el obispo de Hipona. Ese libro titula Las Confesiones. Las Confesiones. Y propiamente en ese libro, Las Confesiones, hay un artículo, hay un escrito, hay una frase que viene a convertirse como en la bomba, en el detonante de todo esto. Y es lo que precisamente vemos en nuestra diapositiva. Da lo que mandas y manda lo que quieras. Y eso él lo redactó en su libro Las Confesiones. Un hombre muy estudiado, también de la misma época de Agustín, James Pelagio, un hombre que le gustaba leer y le gustaba investigar sobre filósofos y teólogos, se encontró con lo que había redactado Agustín acerca de las confesiones y se topó con esta frase: da lo que mandas y manda lo que quieras. Así que Pelagio es el segundo protagonista de la controversia pelagiana que lleva su nombre, y ahí entra en acción. Empiezan a surgir muchas dudas respecto a la frase de Agustín. ¿Qué piensan ustedes? Da lo que mandas y manda lo que quieras. Es una oración al Señor. ¿Qué está diciendo Agustín en esa frase? Y es algo que Pelagio no pudo comprender. Es algo que empezó a llenar la mente de Pelagio de dudas. Da lo que mandas y manda lo que quieras. Agustín le está diciendo al Señor: Señor, si tú me estás pidiendo que te obedezca, entonces dame la capacidad para obedecerte. Eso es lo que él está diciendo. En otras palabras, hay una exaltación de una doctrina muy importante, y es la soberanía de Dios. Pero también hay una exaltación de otra doctrina muy importante, y es la depravación total. Dentro de esa doctrina de depravación total, Agustín en esta frase está reflejando la incapacidad que tiene el hombre. La incapacidad de obedecer lo que Dios le manda obedecer. La incapacidad de vivir como Dios le manda vivir. Y hay un reconocimiento dentro de la soberanía de Dios y la depravación total. Hay un reconocimiento de que si no es por la gracia y la obra de Dios, él no puede hacer lo que Dios le manda hacer. Así que esto es lo que lleva a la frase. Ahora, cuando Pelagio se acerca a esta escritura, empiezan las dudas, ¿no? Es decir, que todo lo hace Dios. ¿Y la participación del hombre aquí dónde queda? No. Así que entra un tema muy importante: el libre albedrío. Piensen un momento ustedes, hagan de cuenta que ustedes están en el papel de Pelagio en este momento. Si yo hago lo que el Señor quiere que haga, porque Él es el que me capacita para hacerlo, entonces ¿dónde está el libre albedrío? ¿Dónde está la libertad humana de elegir libremente lo que quiere elegir? ¿Dónde queda eso? Así que viene este punto crucial del tema del libre albedrío. Entonces podemos notar que el entendimiento del libre albedrío que tenía Agustín es el siguiente: es la capacidad del hombre de tomar libre y voluntariamente sus propias decisiones, menos la de elegir a Dios. Y eso debemos tenerlo claro. Es la capacidad de tomar decisiones libres, menos la de elegir a Dios. Y en la frase que escribió en el libro Las Confesiones sabemos por qué no. Porque el hombre está incapacitado debido a su pecado para hacer tal decisión. Así que no puede hacerlo. Y este es el entendimiento entonces que nos trae Agustín sobre el libre albedrío. Ya podemos de alguna manera ir conociendo el entendimiento que tiene Pelagio del libre albedrío. ¿Cuál es? Es la capacidad del hombre de elegir entre lo bueno y lo malo al punto de elegir a Dios o no. Porque si no estoy de acuerdo que esta obra es absolutamente de Dios, sino que encuentro problemas con que Dios sea el que inicie la obra y el que la termine,
Entonces, de alguna manera, yo tengo la capacidad de hacer lo que Dios me pide que haga. Yo tengo esa libertad de tomar esa decisión. Y tengo esa capacidad. Así que ya Pelagio está reflejando su concepto acerca del libre albedrío y es muy diferente al concepto que nos plantea Agustín. Pero vamos a ir viendo qué implica eso, qué implicaciones trae precisamente esto. Así que se expresa la teología de Pelagio de la siguiente manera: posse non peccare, el poder que tiene el hombre de no pecar. La pregunta es, ¿en qué momento tiene ese poder? Según Pelagio, siempre. La caída no afectó de tal manera al hombre que lo imposibilitara para no pecar, sino que el hombre, aunque cayó en pecado en el huerto del Edén, ese pecado no fue transferido a toda la raza humana de tal manera que el resto de los hombres tenían la capacidad de no pecar. Podían pecar como también podían no pecar. Y en ningún momento Pelagio está pensando en una obra primera de Dios. Así que vemos que ya hay una gran diferencia entre la teología de Pelagio y la teología de Agustín. Él cree pues entonces que el hombre después de la caída puede no pecar. Pero no solamente eso, sino que automáticamente está negando la doctrina del pecado original. ¿Qué es el pecado original? El pecado original no es el primer pecado cometido, sino que el pecado original es la transmisión de ese pecado a toda la raza humana. Según como lo explica también el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que si Pelagio cree que el hombre después de la caída no fue afectado por el pecado de Adán y Eva, está negando la doctrina del pecado original. Pero entonces esto también de alguna manera hace hincapié en la doctrina de la predestinación. Él creía que la predestinación es simplemente saber de antemano algo que se conoció como presciencia. ¿Y cuál es su fundamento? Es decir, Dios prevé lo que los hombres van a hacer en un futuro. Dios ve de antemano si los hombres lo van a elegir o lo van a rechazar. Y en base a lo que Él está viendo de antemano, los elige. Ahora, ¿tenía que ser así la doctrina de Pelagio? Claro, porque esa es la lógica. Si yo niego el pecado original y creo que el hombre después de la caída puede pecar como puede no pecar, entonces de alguna manera mi concepto de la predestinación va a ser como el de Pelagio. Es decir, Dios me escoge porque Él ve de antemano que yo lo iba a elegir. Pero creemos, y como Agustín creyó, que la Escritura no enseña la predestinación de esta manera. Así que ahí podemos ver la teología de Pelagio, el poder que tiene el hombre después de la caída para no pecar, negó la doctrina del pecado original y tenía un concepto de la predestinación como que Dios elige viendo de antemano las obras de los hombres si lo iban a elegir o no lo iban a elegir. Así que hay algunas implicaciones. ¿Qué implica la teología de Pelagio? Primero, que el pecado de Adán a este solo dañó, solo a Adán, y no al género humano. No. Segundo, que antes de la venida de Cristo hubo hombres que vivieron sin pecado. Claro, si el niño, si la personita que nace no tiene o no lleva las consecuencias del pecado de Adán, entonces pues ese niño tiene una naturaleza neutral, es decir, no podemos decir que ha pecado o que sea malo. Así que de alguna manera abre la posibilidad para pensar que algún ser humano en la historia pudo vivir sin pecado. Así que ya nos estamos dando cuenta que es una doctrina bastante alejada de la teología de Agustín y de lo que enseñan las Escrituras. Pero hay más, que los niños que acabados de nacer se encuentran en el mismo estado en que se encontró Adán antes de pecar.
La posición de Adán en el huerto, ¿cuál era? Podía pecar y podía no pecar. Y al negar Pelagio la doctrina del pecado original, entonces ¿qué está diciendo? Que toda la raza humana está en la misma posición de Adán en el huerto. Puede pecar como puede no pecar. Así que lo estamos viendo. Pero también que el hombre, si quiere, puede vivir sin pecado. Si él quiere, puede vivir sin pecado. Sin embargo, Romanos capítulo 3 nos demuestra, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Aquí entonces podemos notar la teología de Agustín. Primero, non possent non peccare. El hombre no puede no pecar. Después de que el hombre cae en pecado y ese pecado es transferido a toda la raza humana, es imposible que el hombre no peque. Y la Biblia lo describe en Romanos capítulo 3. De ahí en adelante todos los hombres no solamente pecamos, sino que nacemos en pecado. Y esa fue la teología de Agustín. Empezó a notarse su teología poco a poco. Enseñó la doctrina del pecado original. Claramente lo podemos ver. Tiene un concepto correcto de la predestinación. Dios elige no porque Él ve de antemano si los hombres lo van a elegir a Él, sí o no, sino que Dios elige según el puro afecto de su voluntad, para su propia gloria. Muy bien. Mostró el pecado aún desde la concepción. Aún el niño que viene en el vientre ya es un pecador debido al pecado original. Aún el niño es un pecador. Así que aquí no escapa ninguno, no escapan los niños, no escapan los jóvenes, no escapan los adultos, los ancianos, no escapa usted y no escapo yo. La doctrina pelagiana entonces fue condenada en diferentes concilios, ¿no? Como el concilio de Cartago del año 412 después de Cristo, el concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo, y más porque muchas de las personas o muchos de los teólogos en aquel tiempo eran muy amigos de Agustín, y el obispo de Roma, cuando empezó a leer los artículos de Agustín y lo que Pelagio estaba diciendo en el momento, tomó una decisión radical, y la decisión que tomó fue precisamente aclarar las cosas, aclarar la doctrina, y promovido por el obispo de Roma en ese momento, entonces se fueron dando los concilios que al final terminaron condenando la enseñanza de Pelagio. Fue condenada como una enseñanza herética, y eso debemos tenerlo claro. Así que encontramos la diferencia teológica. Monergismo. ¿Qué es monergismo? Mono, uno, ergón, obra. La obra de uno. Monergismo, la obra de uno. Y aquí vemos dos tipos de monergismo. ¿Cuáles son esos dos tipos? El monergismo humanista, ¿no?, que explica que el hombre se salva por sí mismo. No tiene que necesitar la ayuda inicialmente de Dios para ser salvo, sino que él tiene la capacidad de hacerlo. Podemos identificar a Pelagio, es decir, Pelagio en su teología era monergista humanista, ¿no? Y en cambio, monergismo divino es que el hombre es salvado por Dios. Recuerde que el término monergista es la obra de uno. En este caso, Agustín está reflejando que la salvación es únicamente obra de Dios y nada más que Dios. Así que encontramos un versus, un monergismo humanista de Pelagio, la obra del hombre, versus un monergismo divino, la obra de Dios. Y esas son sus diferencias teológicas en cuanto a la controversia pelagiana. A lo largo del tiempo, los discípulos de Pelagio, discípulos de los discípulos de Pelagio, entre ellos un hombre llamado Juan Casiano, empezó a promover lo que se conoce como el semipelagianismo. Entonces ya toda la iglesia en el medioevo escuchó la voz de Juan Casiano, entonces la iglesia del medioevo fue una iglesia semipelagiana. Cuando llegamos al tiempo del siglo XVI, en el tiempo de los reformadores, la iglesia católico romana era una iglesia semipelagiana, no pelagiana sino semipelagiana. Y uno de sus teólogos más representativos de la iglesia católico romana en ese tiempo era Erasmo de Rotterdam.
Erasmo de Rotterdam, un hombre muy capacitado, nació en 1466, Lutero nació en 1483, así que ya podemos medir, ¿no?, las dimensiones. Lutero estaba en ese momento confrontando a un hombre mucho mayor que él, con más experiencia y con un gran recorrido. Así que Erasmo de Rotterdam fue un doctor en teología y fue precisamente el que editó el Nuevo Testamento del griego al latín y al griego. Es decir, él tomó lo que se conocía como la Vulgata Latina de Jerónimo y él, como conocía bien el griego, entonces lo editó al griego el Nuevo Testamento. Y esto sirvió para que Lutero años más adelante entonces lo tradujera a su propio idioma, a su lengua vernácula en ese momento. Sí, así que Erasmo de Rotterdam fue un hombre que de alguna manera hizo grandes cambios e introdujo grandes cosas en ese momento, pero su teología era semipelagiana. Él se encontraba en este punto, un punto ecléptico, y a ver les explico, donde no quería que lo identificaran como católico romano porque él sabía lo que la Iglesia Católica Romana era. O sea, él no lo iban a engañar, pero tampoco él se iba a sentir identificado con Lutero porque sabía que lo que Lutero estaba promoviendo era un boom y él no quería ser parte de eso. Entonces él estaba como en la mitad, no se identificaba con la Iglesia Católica Romana, no se identificaba con Lutero y su reforma, así que quedó en la mitad. Pero cuando fue presionado por la Iglesia Católica Romana, que le dijeron: hey Erasmo, al fin, ¿en qué bando estás? Y lo empezaron a presionar, Erasmo atacó a Lutero. Fue una decisión que Erasmo tomó y provocó él. Él atacó a Lutero. ¿Y cómo lo atacó? Escribiendo un tratado sobre la diatriba del libre albedrío. Erasmo conocía muy bien la enseñanza de Martín Lutero y su doctrina acerca de la predestinación. A propósito, era una doctrina que Erasmo no compartía por su trayecto ya semipelagiano. Era algo que él no compartía. Así que escribió este libro en el cual exalta el libre albedrío del hombre y explica por qué él cree que el hombre tiene la libertad de elegir entre lo bueno y lo malo, entre ello Dios. Tiene esa libertad y lo explica en este tratado. Años más tarde, entonces, Martín Lutero responde con otro tratado llamado De Servo Arbitrio, la esclavitud de la voluntad. Y en este Martín Lutero entonces explica cómo la voluntad del hombre es esclava a su naturaleza. Es decir, el hombre es libre de hacer lo que quiera, sí, pero ¿qué quiere hacer el hombre? Solamente el mal. Así que Lutero aquí le responde a Erasmo y es lo que conocemos entonces como la controversia semipelagiana. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el factor decisivo en la salvación del pecador? ¿La voluntad humana o la gracia de Dios? Esto es lo que está allí en el problema en este momento. ¿Cuál es el papel en que juega la una y la otra? Es decir, ¿es el hombre quien tiene la iniciativa o es Dios quien tiene la iniciativa en la salvación? Según Erasmo y según su tratado, es el hombre. Según Lutero y según su tratado, es Dios. Así que este es el problema. Erasmo no niega que la caída haya debilitado los poderes naturales del hombre, pero aún así le atribuye cierta capacidad para conocer a Dios y volverse a Él ayudado, claro está, por la gracia de Dios. Así que hay ahí como una pequeña mezcla, ¿no? Sin embargo, podemos ver la diferencia clara. Erasmo creía que Dios sí intervenía en la salvación del hombre, pero la iniciativa la tomaba ¿quién? El hombre. Dios sí interviene en la salvación del hombre, pero la iniciativa la toma el hombre. El hombre es quien da el primer paso. El hombre da el primer paso, a consecuencia del primer paso, entonces Dios le responde con su gracia salvífica. Y esto es lo que se conoce como semipelagianismo, ¿no? Ahora, si el hombre debe hacerlo, puede hacerlo. Ese es el lema de Erasmo. Es decir, si Dios me está mandando a mí a hacer tal cosa, es porque yo puedo hacerlo.
Si Dios me pide que le obedezca, es porque yo puedo obedecerlo. ¿Cómo Dios me va a pedir algo a mí que yo no puedo hacer? Y eso fue lo que él escribió en su tratado sobre el libre albedrío. O sea, Dios no iba a ser tan tirano de pedirme a mí algo en lo cual yo no puedo responderle. Sin embargo, entendemos todos nosotros, y Lutero lo entendió en ese momento, que Dios pone no solamente el hacer, sino el querer hacer. De tal manera que el hombre no está obligado a hacer lo que Dios le pide, sino que lo hace queriéndolo, ¿no? Y es lo que Lutero de alguna manera explicó durante toda su vida. Así que podemos ya identificar la teología de Lutero. Non posse, non peccare, no puede no pecar. Es imposible que el hombre entonces no peque, es imposible. Después de la caída el hombre siempre va a pecar y está inclinado 100% al mal. El ser humano no puede hacer más que mal, depravación total. ¿Se acuerdan de Agustín? Hay una relación entre Agustín y Lutero, depravación total, y dentro de la depravación total hay una incapacidad de hacer lo que Dios me manda hacer. La voluntad del hombre es esclava a su naturaleza. Si la naturaleza es caída, según Romanos 3, el Salmo 51, entonces su voluntad va a hacer lo que su naturaleza es, siempre el mal, y libremente el mal. El hombre no tiene libre albedrío para escoger a Dios, y Dios escoge al hombre. Así que esta es la teología de Lutero, y diría yo que es la misma teología agustiniana. Por eso Lutero fue identificado como agustiniano, como parte de la escuela de los agustinos, porque su teología se identificaba con la teología de Agustín. Dice Lutero, la voluntad humana es como una bestia, ¿no?, que se encuentra entre dos jinetes, es decir, Dios y el diablo. En la persona natural, el diablo ha venido a ser el jinete y no hay nada que el ser humano pueda hacer para deshacerse de él. Y también escribe, solamente Dios hace que la voluntad perversa se vuelva a Dios. ¿Le suena a un término teológico? ¿Cómo se llama? Monergismo. Monergismo. De modo que una vez más, aún en su condición pecaminosa, el humano pueda tener comunión con Dios. Este es el Evangelio de Cristo. Y eso lo escribió Martín Lutero. Así que vemos la diferencia del libre albedrío. Ya para Erasmo el libre albedrío era la capacidad del hombre de elegir entre lo bueno y lo malo, el punto de elegir a Dios o no. Igual, aunque Erasmo cree que el hombre es un pecador y nace en pecado, eso no lo imposibilita para que el hombre dé el primer paso en la salvación. Y esa es la diferencia grande con el pelagianismo. ¿Qué dice el pelagianismo? El pecado original no afecta a la raza humana, por lo tanto el hombre después de la caída puede pecar como puede no pecar. Pero Erasmo sí reconoce que el pecado de Adán afecta a la raza humana, pero no la afectó de tal manera que el hombre no pueda dar el primer paso, sino que es una depravación parcial, donde el hombre aún tiene muestras de bondad y puede dar el primer paso, tomar la iniciativa para la salvación y Dios entonces responderle por su gracia. Así que vemos la diferencia entre el semipelagianismo y el pelagianismo. Ahí hay una diferencia. Ahora Lutero cree que el libre albedrío es la capacidad del hombre de tomar libre y voluntariamente sus propias decisiones, menos la de elegir a Dios. Así que si nosotros empezamos a dibujar, ¿no?, a trazar dos líneas, nos vamos a dar cuenta que Lutero se identifica con la teología de Agustín y que Erasmo de Rotterdam no completamente, más o menos, se identifica con la teología de Pelagio. No completamente, recuerden eso. Para Erasmo el hombre sí fue afectado por el pecado de Adán, pero no lo afectó de tal manera que el hombre no pudiese contribuir a su salvación o dar el primer paso en la salvación. Pelagio creía el hombre no fue afectado por el pecado original.
Así que Pelagio tenía la idea de un hombre sano y vivo, y Erasmo y los semipelagianos tenían la idea de un hombre enfermo. ¿El enfermo qué hace? Pues está en su camita enfermo, pero él llama, ¿no? Él dice, me duele la cabeza, llama. Y entonces se va y se le da la pastica para el dolor. Así que ya hay una concepción diferente de lo que es el hombre en su estado. Así que vienen las diferencias teológicas. Sinergismo. ¿Qué es el sinergismo? Sin, con, ergon, obra, la obra con. Así que ya hay dos agentes aquí que intervienen en la obra de salvación del hombre, ¿sí? Uno de ellos es el hombre y el otro es Dios. Así que vemos entre Erasmo y Lutero la diferencia. El sinergismo iniciado por el hombre es el sinergismo de Erasmo, es decir, el pecado me afecta, pero no me afectó de tal manera que yo no pueda tomar la iniciativa para escoger a Dios. Y el monergismo divino, ¿recuerdan monergismo? La obra de uno solo, de Lutero, el hombre es salvado solamente por Dios. Dios toma la iniciativa, da el primer paso, pero Dios también es quien termina esa obra preciosa de la salvación. Así que ahí están las diferencias teológicas entre Erasmo y Lutero. Uno representando el semipelagianismo católico romano y el otro representando la teología de Agustín. Hay una unidad en la historia. Y aquí hay una frase un poco larga, ¿no?, de R.C. Sproul hablando acerca del semipelagianismo. Quiero leerla, pero debo mirar hacia acá. El semipelagianismo dice esto: si hubo una caída, si hay tal cosa como pecado original, si la constitución de la naturaleza humana ha sido cambiada por este estado de corrupción y todas las partes de nuestra humanidad han sido significativamente debilitadas por la caída, a tal punto que sin la asistencia de la gracia divina ninguno puede tener la posibilidad de ser redimido. No. Por consiguiente, la gracia no es únicamente útil, sino necesaria para la salvación. Pero, aun cuando estamos tan caídos que no podemos ser salvos sin la gracia, no estamos tan caídos que no podamos tener la capacidad para aceptar o rechazar la gracia cuando nos es ofrecida. La voluntad está debilitada, pero no esclava. ¿Se acuerdan del libro de Lutero? La esclavitud de la voluntad. Se ve claramente la diferencia entre los dos, ¿no? Hay remanentes en el centro de nuestro ser, una isla de justicia que permanece intocable por la caída. Es la respuesta de esta pequeña isla de justicia, esta pequeña pieza de bondad que está intacta en el alma o en la voluntad, lo que hace la diferencia determinante entre el cielo y el infierno. Es esta pequeña isla que debe ser ejercida cuando Dios lleva a cabo sus miles de pasos para alcanzarnos. Pero en el análisis final es un paso que debemos tomar, el que determina ya sea el cielo o bien el infierno. El ejercitar esta pequeña isla de justicia que está en el centro de nuestro ser o no hacerlo. Esta es una descripción del semipelagianismo por R.C. Sproul. Así que es clara la diferencia que hay entre el semipelagianismo y el pelagianismo, y entre el semipelagianismo y la doctrina luterana, agustiniana, bíblica. Sí. Y la última controversia a la que vamos a entrar es a la controversia arminiana. Esta controversia tiene aspectos que son protagonistas, y uno de ellos es la protesta arminiana, que se llamó como remonstrante, los remonstrantes, y por supuesto el sínodo de Dort de 1618 a 1619. Un hombre llamado Jacobo Arminius, él nace en el año 1560, nace 4 años antes de la muerte de Calvino, así que piensen un poco esto. Calvino muere en el año 1564, así que ¿cuántos años tenía Arminio cuando Calvino murió? 4 añitos. Ya de alguna manera esto saca la idea de que Arminio y Calvino en algún momento hablaron, se conocieron y tuvieron debates, largos debates de teología. No.
Eso nunca ocurrió. Porque es lo primero que está en la mente del teólogo reformado. Cuando le hablan entre calvinistas y arminianos, es que eso fue que Calvino y Arminio, mejor dicho, eso fue una batalla campal. No, no fue así. Realmente Arminio tenía 4 años cuando Calvino murió, así que no lo alcanzó realmente a conocer. Jacobo Arminio, de todas maneras, recibió toda la parte teológica en la Academia de Ginebra de Calvino, pero recibió su educación o creció en su educación teológica con Teodoro de Beza, una de las personas que quedó encargadas de la Academia de Ginebra después de la muerte de Juan Calvino. Él recibió instrucción de Teodoro de Beza, recibió instrucción en otras universidades muy importantes de la época, y al final lo llamaron a ser pastor de la Iglesia Reformada de Ámsterdam. Así que Arminio duró pastoreando por lo menos 15 años en la Iglesia Reformada de Ámsterdam. Y no solamente eso, sino que Jacobo Arminio era respetadísimo. Ese era un tipo ilustre, era respetadísimo. Sí. Y era profesor de la Universidad de Leiden, una universidad muy conocida en ese tiempo, una universidad muy importante, y era un respetadísimo profesor. Sin embargo, con el correr del tiempo, empezó a dudar acerca de las enseñanzas reformadas. Pero les voy a contar cómo empezó a dudar. Resulta que la universidad llamó a uno de los mejores profesores de teología que tenía. ¿Quién creen que era? Jacobo Arminio. Entonces llamaron a Arminio y había un dilema, había un grupo de obispos que estaban cuestionando la teología reformada. Entonces llaman a Arminio y le dicen: papá, usted es el teso aquí, usted es el duro aquí, saque la cara, vaya y defienda la teología reformada. Usted es un teso entrenado con Teodoro de Beza, pastor de la Iglesia Reformada de Ámsterdam durante 15 años, profesor de esta universidad, vaya. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que los obispos que estaban atacando la teología reformada en el momento hicieron dudar a Jacobo Arminio. Jacobo Arminio empezó a estudiar con ellos, empezó a cuestionar temas como la predestinación, el concepto de predestinación que enseñó Calvino, que enseñó Teodoro de Beza, la Academia de Ginebra. Y de alguna manera empezó a dar un giro tremendo, dio un giro tremendo. Ya no se empezó a identificar con la teología reformada, no se empezó a identificar con el calvinismo. Y les voy a contar otro dato, que aunque mostró sus diferencias con la teología reformada, no lo echaron, no lo sacaron tan fácil. Es decir, no lo expulsaron del pastorado y no lo echaron de la universidad tan fácil, no, porque era un tipo respetado, ¿no? Ya más adelante, un hombre llamado Franciscus Gomeraus o Gomarus, donde vienen los gomeristas, que son los reformados holandeses, fue el que se le opuso a él en el año 1604, 1605, y fue él quien tuvo debates largos con Jacobo Arminio, y fue él quien de alguna manera defendió el calvinismo. Franciscus, él defendió el calvinismo contra Jacobo Arminio. Jacobo Arminio al final termina muriendo en 1609. ¿Y qué creen? Dejó seguidores. Dejó muchos seguidores. Y esos seguidores de Arminio, que conocían bien ya lo que Arminio había estado enseñando, muy diferente a lo que Calvino enseñó, entonces estas personas llevan a cabo unos tratados que se conocen como los 5 puntos del arminianismo, y se les llama remonstrantes porque hacen una protesta contra la teología reformada en el momento. Y dicen así, que la depravación es parcial, ¿sí? No es total sino parcial. Puse ahí entre paréntesis un tema: gracia previniente. Ahora les explico. 2, Dios eligió a los que iban a creer. ¿Se acuerdan de lo que hablamos hace un rato? ¿Sí? Que Dios ve de antemano si los hombres lo van a elegir o no, y en base a la elección que hacen los hombres, Dios los elige a ellos. Bueno, 3, el sacrificio de Cristo es para todos, pero solamente el creyente recibe. No, Cristo muere por todos, pero se hace efectivo realmente en los que reciben.
4, la gracia es resistible. Y quinto, los creyentes pueden caer de la gracia. Y estos son los 5 puntos que redactaron los arminianos en el año 1610, un año después de la muerte de Jacobo Arminio. Así que realmente no fue Jacobo Arminio quien los redactó, sino que fueron los arminianos. Y aquí viene este punto que para mí es significativo en este momento de la clase. El primer punto de los 5 puntos arminianos dice que la depravación es parcial, y puse entre paréntesis gracia previniente. ¿Qué quiere decir que la depravación es parcial? ¿Se acuerdan el semipelagianismo? La caída del hombre afecta a la raza humana, pero no la afecta de tal manera que la imposibilita para que de alguna manera tenga la capacidad de elegir entre el bien o el mal. Es igual. Tenían los arminianos un concepto de la depravación parcial. Pero aquí hay un dato interesante, hay un dato. Antes quiero leer algo que escribió Arminio. Él escribe: lo que hace la gracia previniente es quitarle al ser humano la ceguera del pecado. Ojo, los efectos de la caída, para que con claridad y su voluntad en completa neutralidad pueda hacer la decisión. Leamos el segundo párrafo. La iglesia de Dios es primero, la gracia de Dios, perdón, es primero, y es lo que hace que un hombre que está muerto espiritualmente pueda ser regenerado. Sin embargo, esa gracia puede ser resistida por el hombre. Dios inicia la obra derramando su gracia sobre los hombres, y es el hombre quien le resiste o le acepta. Si entendieron el segundo párrafo, ¿cuál es la diferencia entre lo que pensaba Arminio y la teología semipelagiana? Dios inicia la obra, no es el hombre, derramando su gracia sobre los hombres, y es el hombre quien decide recibir, aceptar o rechazar. Así que la diferencia se basa en que Arminio creía que el hombre, al no estar depravado totalmente, sino parcialmente, ¿sí?, necesitaba aún así de Dios. Mire, lo está reconociendo, necesita de Dios. Es Dios quien da el primer paso, y después el hombre decide responder o no. Esa gracia previniente es como que si Dios prepara al hombre de alguna manera para que el hombre pueda decidir libremente en recibirle o rechazarle. ¿Sí? Pero esa gracia previniente no se puede confundir con el nacer de nuevo. Él no está diciendo que la gracia previniente es el nuevo nacimiento. Él está diciendo que la gracia previniente simplemente prepara al hombre para que él libremente pueda decidir a Dios, nacer de nuevo o rechazar a Dios. La gracia se puede resistir. Así que vemos una diferencia clara entre lo que pensaba Arminio, los arminianos, y los semipelagianos y Juan Casiano y todo este grupo de personas. Arminio dice: la iniciativa la toma Dios. Dios da el primer paso y el hombre responde. Los semipelagianos dicen: la iniciativa la toma el hombre y Dios responde a la iniciativa del hombre. Y entonces la respuesta de los seguidores de Calvino en el año 1618 a 1619 en Dort, Holanda, hacen un sínodo. Muchas personas hacen parte de él. El 13 de noviembre de 1618 tuvo inicio el sínodo. 128 calvinistas y 13 arminianos. Dentro de ese grupo había pastores y profesores de los mejores seminarios de la época, profesores de universidades, habían autoridades civiles, alcaldes y juristas. Los costos fueron pagados por el Estado, y 26 representantes de iglesias reformadas de 8 países, por lo menos esos datos. Así que fue un sínodo, tremendo sínodo, ¿no? No fue cualquier reunión a la ligera, fue un sínodo bien hecho, tardó tiempo en realizarse, estudiando las escrituras y verificando las enseñanzas de los remonstrantes, ¿no? Y aquí están
los 5 puntos del calvinismo que fueron redactados en el Sínodo de Dort. El primero, la depravación no es parcial, es total. Por lo tanto, el hombre no inicia la salvación, afuera semipelagianismo. Por lo tanto, el hombre no es preparado para decidir libremente si acepta o no, según la enseñanza arminiana, sino que el hombre simplemente necesita a Dios. Sí. 2, elección incondicional. Dios elige según el puro afecto de su voluntad, sin ver de antemano si los hombres lo iban a elegir o no. 3, expiación limitada. Jesucristo muere solamente por su pueblo, Él muere por sus escogidos. 4, la gracia irresistible. En el momento en el que Dios llama, el hombre no se puede resistir. ¿Por qué? Porque Dios pone el querer seguirle. Y 5, esto es una consecuencia lógica, por lo tanto, la perseverancia de los santos, la salvación está segura y no se puede perder. Estos fueron los puntos, así que vamos concluyendo con el tema del libre albedrío. Concluimos pues la perspectiva arminiana del libre albedrío, la capacidad del hombre de elegir entre lo bueno y lo malo al punto de elegir o no a Dios después de la gracia previniente, no. Y la perspectiva calvinista, la capacidad del hombre de tomar libre y voluntariamente sus propias decisiones, menos la de elegir a Dios. Dios es el que inicia esa obra, produce esa fe, produce el arrepentimiento. Y entonces las diferencias teológicas. Podemos decir simplemente que el arminianismo practica el sinergismo, obra donde intervienen dos, pero la diferencia con el semipelagianismo, ¿cuál es? Que en el sinergismo del arminianismo, ¿quién da el primer paso? Dios. Gracia previniente. Y en el semipelagianismo, ¿quién da el primer paso? El hombre, y después Dios responde. Y podemos ver cómo los calvinistas entonces siguen manteniendo el término monergismo divino, el hombre es salvado por Dios, mismo término utilizado, identificado, Agustín, Lutero, Calvino. Para un panorama general, entonces vemos que según el pelagianismo el hombre está sano y vivo, el semipelagianismo el hombre está enfermo, arminianos el hombre está muerto, pero allí está el misterio de la gracia previniente, en el sentido de que él lo está porque lo reconoce, Jacobo lo reconoció en muchos de sus escritos, el hombre está muerto en sus delitos y pecados, él lo reconoció, Jacobo Arminio, pero cuando introduce el término de la gracia previniente, ahí es donde hay un punto diferente que no convenció en el tiempo de la Reforma. Y los calvinistas, que el hombre está pues muerto sencillamente, y la gracia de Dios en el momento en el que el Señor nos llama, nos da vida y no le podemos resistir. Así que podemos concluir entonces, en todo lo que hemos visto, hemos podido contemplar cómo la iglesia se opuso fuertemente a la enseñanza del libre albedrío. Ya entienden a qué me refiero con libre albedrío, como instrumento para que el hombre se salve. Por tanto, si la iglesia en la historia se ha opuesto a esto, debemos por tanto oponernos también. El hombre tiene la libertad de elegir únicamente lo que su naturaleza le permite, y el hombre caído no puede salvarse, por lo cual necesita la obra ¿de quién? De un poderoso Salvador.